Hola, engomados. El tono de este programa del día de hoy es un análisis. Este programa de hoy es un recuento de tres invitados que hemos tenido durante esta semana. El miércoles estuvo Martín Restrepo, ayer tuvimos a Pilar Navarrete y hoy a las 7 de la noche viernes tuvimos al doctor Luis Horacio Botero. Hoy estamos reunidos los cuatro, los tres invitados de esta semana para hacer un análisis de lo que está pasando. Colombia en caos, estamos viendo las calles primero de Bogotá, a la muerte de esta persona, de este abogado, que han salido los resultados hoy y los resultados son más complejos y puede que la justicia ordinaria entre a atender este caso. Las calles en llamas, la gente en la calle, la policía haciendo uso de la fuerza, haciendo uso de las armas de dotación, personas de civiles al lado de los policías haciendo también uso de la fuerza y abriendo fuego, mensajes contradictorios de la institucionalidad, del Estado, polarización, crisis en todos los sistemas. Pilar Navarrete, bienvenida a Engomados de nuevo. Muchas gracias. Mm, Hola, muchas gracias. Estoy pues, muy emocionada de volver a estar en el programa y sobre todo pues conmovida con todo lo que está pasando en el país. Perfecto. Martín Restrepo, gracias por estar con nosotros de nuevo y un placer tenerte, hermano. Gracias, cordial saludo para todos. Esperemos que este triste evento nos dé para generar un poco de conciencia en los que nos ven y nos escuchan. Perfecto, Martín, gracias. Y el doctor Luis Horacio Botero, gracias por estar de nuevo con nosotros. Doctor, um, no sé por dónde empezar. Hice un contexto, las imágenes son dramáticas, la verdad, yo lo he nombrado a manera casi muy simple de estamos presenciando un Bogotazo siglo XXI con otras características. Indudablemente no es el líder que pasó en el 48, pero la institucionalidad está en crisis. Doctor, ayúdenos a entender un poco y a plantear el inicio de este programa para que Martín y doña Pilar también entren a hacer su análisis. Bueno, saludos para todos, saludos Marcel, saludos a mis compañeros de SED. Bueno, este tema es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, multicausal. Para hacer un análisis, pues se requiere, como dicen algunos, ir al fondo, es un asunto estructural. A mi juicio, es simplemente la manifestación de muchos años de malas políticas, de malas estrategias de Estado, sumado también a un proyecto de país inconcluso. Es una realidad que nosotros nacimos a la vida republicana hace 200 años, pero no hemos podido retirarnos o mejor saber qué es lo que queremos. Por ahí dicen que tenemos mucha conciencia de lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. Y a pesar de 200 años de historia republicana, pues no hemos buscado o encontrado ese norte pretendido. Y desde Santander y Bolívar venimos en peleas. La patria boba, más de 21 constituciones en el año, o mejor en el siglo XIX, grandes conflictos en el siglo XX, atravesamos del 19 al 20 con una guerra de los 1000 días, pasamos del 20 al 21 con guerras de guerrillas, problemas de narcotráfico, problemas de narcoguerrillas, narcodelincuencia, narcopolítico, narcoestado. Yo creo que no hemos tenido, como dicen por ahí, un solo minuto de tranquilidad, siempre hemos tenido violencia. Entonces esto para mí pues es la manifestación de todo ese cansancio, toda esa rabia, todo ese malestar que se está generando en la población y obedece a un modelo fallido, diríamos, como lo expresan algunos de Estado. Es un Estado fallido que no ha podido encontrar ese concepto de Estado fuerte, que no alcanza a manifestar cuáles son las problemáticas de la gente y cómo resolverlas. Y lamentablemente yo no justifico ninguna forma de violencia. Como decía Jean-Paul Sartre, cualquier forma de violencia y cualquier manifestación de violencia lleva a la frustración. No podemos hacer una apología de la violencia como mecanismo. Sin embargo, hay que aceptar que esa ha sido siempre una manifestación de los pueblos y lamentablemente violencia genera violencia y la actitud también del Estado de responder violentamente, pues es una respuesta también de la sociedad responder violentamente.
Es la ley del ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, gravísimo. Pero si el Estado responde con el poder de la fuerza y no con otras manifestaciones, sino con, por ejemplo, mirar de fondo qué hay detrás, entonces es lo que vendría las consecuencias. Si venimos 25 años o 30 años ya simplemente hablando de la seguridad democrática, hablando de choque, hablando de que a las manifestaciones sociales hay que controlarlas y reprimirlas, y siempre está el mensaje, lamentablemente, que detrás lo que hay es grupos al margen de la ley, que detrás hay simplemente vándalos. Y claro, sí, seguramente los hay, no lo vamos a negar, pero también digamos que hay detrás de fondo. Y de fondo hay un problema, reitero, multicausal, generado también por la falta de una ausencia de un Estado fuerte, de un Estado que resuelva los problemas de la gente, de un Estado que hace ratos dejó de lado la economía y el mercado, y las reglas del mercado son muy peligrosas porque dejan, digamos, muy inerte, muy desfallido, muy desprotegido a la sociedad y al mismo Estado. Y hoy el modelo económico que tenemos, yo lo decía en el programa también en mi intervención, en este mismo espacio, Engomados, que el modelo económico que tenemos es un modelo que hay que revisar. América Latina y en general el mundo no está satisfecho con un modelo de apertura de mercado neoliberal donde sálvese quien pueda, y hay muchas alternativas para ese modelo. Las sociedades que han hecho algunos, digamos, planteamientos diferentes a ese modelo son sociedades más viables que estas sociedades en las cuales simplemente aceptamos el modelo sin ningún filtro, sin ninguna restricción, y la gente cuando no ve que se le resuelven sus problemas, que no tiene empleo, que no tiene trabajo, que no tiene cómo comer, y ve un hecho de violencia del Estado, pues también responde de manera violenta a ese Estado. Digamos que esto es como para iniciar y arrancar. Diría que hay que mirar de fondo el problema de estructura del Estado. Hay que mirar también cómo vamos a intervenir el modelo económico. Hay que mirar, como lo dije en el programa, si vamos a desarrollar o no un modelo de gobernanza participativa, de una democracia que deje la representación y vaya a unos modelos más participativos, y donde todos nos sentemos a conversar, a dialogar, a escucharnos, porque ese es uno de los problemas. Cuando no nos escuchamos, no dialogamos, no comunicamos y simplemente la respuesta es de hecho, por las vías de hecho, tanto de los unos como de los otros, del Estado o de los vándalos o de los que están haciendo los movimientos en la calle, y no conversamos, pues las consecuencias son estos actos lamentables de destrucción y de no posibilidades, que la violencia no conduce a nada. Mañana vamos a tener que reparar las estaciones destruidas de las infraestructuras, mañana tendremos que buscar más impuestos para resolver lo que se destruyó, etcétera. Yo creo que ese es un contrasentido, pero tampoco me parece posible ni viable la respuesta del Estado, que simplemente son vándalos, son guerrilla infiltrada, son revoltosos. No, hay un hecho concreto, una muerte de una persona. Esa muerte fue a causa de unos funcionarios y servidores públicos del Estado, y el Estado tiene la responsabilidad, no de decir que investigaciones exhaustivas, no es suficiente con eso, no, tiene la responsabilidad ya de reestructurar la policía y de reestructurar y repensar el Estado colombiano, y entre ellos repensar el modelo económico que tenemos. Bueno, ahí tenemos un análisis muy detallado. Martín y doña Pilar, ¿tiene algo que agregar a este análisis, por favor? Martín. Bueno, de pronto yo sigo con la línea del doctor Luis Horacio. Efectivamente, el problema es un problema supraestructural. O sea, hay un problema en el Estado que no se resuelve con una reforma tibia a la policía, como plantean algunos medios y plantean algunos líderes de opinión. El problema es supremamente estructural, necesita una reinvención profunda y no basta, como dice el doctor, con
implementar investigaciones exhaustivas que no llevan a ningún lado. Otro problema grave de este asunto no es nuevo, es algo que viene sistemáticamente ocurriendo desde hace muchos años, y es que tristemente, a pesar de que la protesta social es un derecho, el Estado colombiano ha transitado su política contrainsurgente para mitigar la protesta. Entonces, todo movimiento social, todo levantamiento social, todo indicio de protesta se contrarresta con política contrainsurgente, de tal modo que casi que podríamos decir que estamos en una sociedad contrainsurgente porque todo huele a eso. Entonces, eso genera un problema mayor que trae las consecuencias que tenemos en estos días, no solamente la muerte del abogado Ordóñez, sino de estos 12, 11 personas más que muy probablemente en una investigación exhaustiva lograríamos determinar que muchos de ellos fueron muertos por fuerzas del Estado. Algo supremamente bochornoso, triste, terrible. Desde hace muchísimos años una protesta social no dejaba tantos caídos. E indudablemente es una cosa pues para uno horrorizarse. Ahora, el Estado colombiano, digamos que si bien es un Estado democrático en términos formales, en la actualidad parece que estamos viviendo una especie de dictadura transitoria. Digamos que este es un concepto un poco inventado acá en el calor de la entrevista, pero es algo así. Si miramos la concentración de poderes, la manipulación de los poderes, el direccionamiento de las fuerzas políticas y ahora, lo que vemos, la represión contra la protesta social, dan cuenta de ello. Adicionalmente, tenemos un tercer problema y es que vandalizamos la protesta, ¿sí? Como decía el doctor Luis Horacio, la protesta violenta solamente es la manifestación de una total frustración por una historia de inequidad, de injusticia, de malos gobiernos, de políticas no orientadas al bien común. Entonces, digamos que eso es un caldo de cultivo para todo lo que estamos viviendo actualmente. Así es, Martín Restrepo. Doña Pilar Navarrete, como persona que trabaja con las víctimas, estamos viendo que los números de las víctimas siguen aumentando. En estos últimos días hay nuevas víctimas y está claro que con los mensajes que hoy viernes que estamos grabando este programa, ya salió el dictamen de medicina legal y se entendió que fue tortura, casi que hubo tortura física real y dentro del CAI se le sometió a él, a este personaje a esta persona que inició todas estas revueltas, a más vejámenes físicos que al fin y al cabo lo llevaron a la muerte. Eso condujo a toda una movilización. Doña Pilar está en Bogotá, Martín está en Medellín, igual que el doctor Luis Horacio. O sea que tener a doña Pilar en este momento, estás hablando no solamente de alguien que habla en nombre de las víctimas, sino que habla desde Bogotá. Doña Pilar, ayúdenos a entender un poco desde su visión. ¿Qué siente usted que está sucediendo hoy en Colombia? ¿Estamos en el caos realmente, en un vacío institucional? ¿Hay alguna posibilidad que estas escenas dantescas, loquísimas? Ayer les cuento, muchos amigos, yo he trabajado con gente de otros países, me escribían, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Y la respuesta no es los loquitos que están en la calle, eso no era la pregunta. La pregunta que me hacían personas de Bélgica, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, diferentes países, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con ese tipo de personas, me decían, ¿por qué la policía está atentando contra las personas? Es que no pueden tener otros métodos como hacen en Francia. Lo pregunta la comunidad internacional, mi estimada Pilar. Bueno, gracias. Yo creo que es lógico que es pavoroso ver a la policía extendiendo sus armas, apuntando y disparando contra la ciudadanía. Una ciudadanía desarmada e indefensa produce un profundo dolor, un malestar y una incomprensión, además, y un temor que nos confirma que solo la solidaridad ciudadana nos protege y nos blinda
de esta brutalidad estatal. ¿Por qué es esto? Es una brutalidad estatal lo que está sucediendo. Pasan muchas cosas. Uno ve que los ataques de ayer y que los ataques de hoy que están teniendo lugar en este momento justamente son organizados, todos son muy similares, todos son ataques que están planeando y están ocurriendo en diferentes partes de la ciudad. Y eso no es solamente casos aislados, eso está claro. No solo se debe pedir disculpas como tal vez piensa la gente que está haciendo ahorita en este momento el ministro de Justicia, Holmes, pidiendo disculpas. Yo pienso que esto viene más allá, esto viene de, como hablaban mis antecesores, es un poco de esta represión y toda esta ira que tienen, no solamente es el asesinato de este señor Javier Ordóñez, venimos con el de Dira, venimos desde hace muchos años con el asesinato de un amigo, del hijo de un amigo mío muy querido, de Nicolás Neira, de una cantidad de chicos que yo pertenezco al movimiento de víctimas de crímenes de Estado, donde han sido torturados, desaparecidos algunos y asesinados. Entonces, todo esto no es solo pedir disculpas y ya, la cúpula debe renunciar, yo pienso, la policía no reconoce la autoridad del alcalde, no de la alcaldesa, la desconoce total. Y no te considera que la violencia institucional es un acto de gallardía y lo mismo su ministro. Yo pienso que solo, pues, puede sonar muy patriótico y muy de heroína, que solo el pueblo puede salvar al pueblo, pero no con esto que está ocurriendo del vandalismo y de llevar todo al extremo, porque yo soy una mujer que no soy violenta para absolutamente nada y creo que la violencia genera más violencia, ni estos ni aquellos, así no son las cosas, pero si replanteamos esto de una depuración en la policía, lo que está sucediendo acá en Bogotá es grave, a esta hora, en este momento, ya están muchísimas calles cerradas, Kennedy, que es un sitio tan grande, ya está totalmente en un caos terrible. Y si a todo esto le estamos sumando todo esto que viene del COVID, entonces la situación en Bogotá, como en toda Colombia, está difícil, pero aquí en Bogotá es una bomba de tiempo. Yo realmente no lo digo como víctima, sino como ciudadana que vengo sufriendo una cantidad de ataques por parte de las autoridades. Creo que es hora de que esto tenga un paro ya, y no un paro de ir a gritar a las calles, que también no lo merecemos, sino porque nosotros en noviembre hicimos muchísima resistencia cuando hubo este paro tan inmenso, salimos casi por un mes y medio y no pasó absolutamente nada, sino un pare de parte de las autoridades, de que nosotros, de que un Congreso, de que alguien le diga allá a la gente que tiene responsabilidad de todo esto, como el presidente y el mismo expresidente que sigue todavía retuiteando y generando más guerra, decirle ya es hora de que suelten estas riendas y dejen que de verdad haya un poco de tranquilidad. Esto está realmente imposible. Bogotá está de miedo. Y Bogotá y toda Colombia, nosotros nos encontramos con muchísimas cosas que suceden en el país que realmente uno dice, ¿por qué? ¿Pero por qué masacran? Es que esto no es casos aislados. Cuando vemos la edad en la que la gente que está cayendo es más o menos toda de la misma edad. Ustedes están viendo que los chicos que caen ahorita son de 17 años, de 24, de 23, mujeres muy jóvenes. ¿Qué ha pasado en el último mes? Las masacres, todas las masacres de los jóvenes que ha habido, todos los asesinatos de los niños, son personas muy jóvenes que pueden aportar mucho al país. Esto no es solamente porque, nos equivocamos, perdón, tiene que haber algo más. Así es, ese es como el objetivo de este programa el día de hoy, con Pilar Navarrete, el doctor Luis Horacio Botero y Martín Restrepo, y quien te habla, Marcel Santos. Yo voy a tratar de hacer un contexto para hacer la pregunta. Venimos de una polarización desde hace mucho rato. La confrontación Santos-Uribe nos dejó maltrechos y supremamente divididos. Súmele el proceso de paz que siguió en esa polarización. Los que estaban a favor, que fueron unos, la mitad, y los que no estaban a favor, que estaban diciendo que el país le estaba entregando a un fenómeno inventado del castrochavismo. Dos, llegamos a este asunto del nuevo gobierno, han salido a la luz pública una cantidad, por poner un ejemplo, el Ñeñe y su relación de todo lo que sucedió detrás de la campaña. Empezamos a tener una debilidad en cuanto a la legitimidad de quienes están en el poder y quienes lo acompañan, porque no solamente él, si vemos las personas que están en los cargos más importantes, no van pie con bola, no manejan la comunicación, no se acercan a las personas, y fuera de eso le sumamos la pandemia, en donde
noticias que pasaron desapercibidas como la venta del oro del Banco de la República, por ejemplo. ¿A dónde fue ese oro? Uno, la ayuda y subsidio a una empresa que existe en el papel y que no es colombiana como Avianca, que está radicada en unos paraísos fiscales y una parte porcentual en Panamá. ¿Para qué se le ayuda a eso? La gente con dificultades. Y fuera de eso, vemos actos de brutalidad de la fuerza del Estado, porque es que me parece muy loco que el procurador ayer incluso decía, vamos a investigar, condenamos, y yo le preguntaba a otros politólogos, hermano, el que está hablando es el que debe vigilar a la fuerza, a los cargos públicos, y la policía es un cargo público, y súmele a eso que están atentando de manera indiscriminada, masacrando y usando las armas, personas, hay imágenes, yo no digo yo, no estoy inventando, y los policías le pasan a personas de civil para que se entren en esas refriegas y ellos usen sus armas. Y fuera de eso, para terminar el pastel, estamos ante una crisis, no solamente en Bogotá, Neiva ayer, Cali tuvo situaciones complicadas, así como dice Pilar, en este momento que estamos grabando el programa, ya hay sectores de varias ciudades acorraladas, cerradas, no por la fuerza pública, sino por esas mismas personas que dicen, ok, vengan pues, a ver cómo es la vuelta. Esta vaina se complicó y en el margen de todo eso, el que está perdiendo, ojo a esto que quiero que me ayuden a ustedes a entender, doctor Luis Horacio Martínez y doña Pilar, el que está perdiendo no solamente la gente que está muriendo, es el Estado, No. porque la comunidad empieza a preguntarse, no solamente interna sino y externa, ¿quién tiene el poder en Colombia? Si en el Cauca están matando gente, ¿quién tiene el poder en el Cauca? Y ahora con estas refriegas, ¿quién controla la policía? ¿Quién da las órdenes? Que es otra pregunta que nos estamos haciendo. Y si esto continúa, vamos a estar en un estado muy más que fallido y ante una situación de orden público prolongada, que sabemos que las situaciones de orden público prolongada debilitan aún más al Estado y a las fuerzas institucionales. ¿Ustedes qué piensan, mis estimados amigos? Lo del doctor Luis Horacio. Y Marcel y compañeros de SED, pues este es un asunto que genera bastante tristeza, desazón, un poco señala el pesimismo que parte de los colombianos sentimos. Yo soy un colombiano que creo que de lo que hace que es mi existencia, pues no hemos tenido un solo minuto de tranquilidad y de paz. Ha sido un proceso muy complicado y digamos que los ciertos momentos de paz pues son relativos porque es una calma aparente, pero por debajo está toda esta angustia, toda esta desazón, toda esta problemática. Las víctimas en Colombia son muchas, los victimarios muchos también. El tema de la violación de derechos humanos muy grave. El tema de la persecución de líderes sociales muy grave. El tema de la persecución de sindicalistas muy grave. El tema de la narcoguerrilla muy grave, de los paramilitares muy grave. Yo sé que son asuntos muy complejos, muy complicados de verle una salida. No es fácil buscarle una salida a estas problemáticas, porque como lo decía Martín y Pilar, esto es un asunto de fondo, de superestructural, es un asunto muy, muy mayúsculo que incluso creería que no lo resolvemos fácilmente los colombianos solos. Tendríamos que tener también un apoyo, una ayuda y una veeduría internacional. Se han planteado algunas alternativas. Hace unos años nosotros estrenamos la Asamblea Nacional Constituyente para hacer una reforma constitucional del año 91, quedó inconclusa a mi juicio. Es hora, diría yo, que hagamos otra Asamblea Nacional Constituyente para revisar eso mismo y empezar a buscar lo que decía uno de las víctimas de este país, Álvaro Gómez Hurtado, ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y si en eso implica tener también mediadores, ayuda internacional, creo que tenemos que apelar a eso. Somos en este momento una sociedad muy intolerante, una sociedad de alta exclusión. Tenemos unos rankings mundiales de estar como de los países menos incluyentes del planeta.
incluyendo que nos comparan con países de África. Y eso pues también evidencia la crisis en la cual hemos llegado. Creería yo que es necesario plantear alguna alternativa. Sin embargo, pues veo que los líderes que están en el poder pues no lo están planteando. Estos debates no se están haciendo en el Congreso de la República. Estamos simplemente haciéndolo aquí en Engomados, en algunos canales alternativos, en algunas otras instancias de conversación de familia, pero igual tampoco nos permite el nivel de intolerancia tan alto que tenemos de buscar una solución. Simplemente nos vamos a seguir señalando, marcando, y eso es lo que me da a mí, digamos, un poco de desazón y de desesperanza. Pero en general yo soy un hombre optimista, polvo a tierra lo tengo, pero también tengo, como dice De Bono, un autor que habla sobre sombreros, y yo me quisiera poner mucho en este tema, sombrero amarillo de optimismo. Hay esperanzas, hay salidas. Depende mucho de la clase política, de la clase empresarial, de la sociedad civil. Eso es lo que yo llamo gobernanza, donde los actores públicos estatales, del sector privado, de la sociedad civil, nos sentemos a conversar, a dialogar, a discutir. Y creo que esa es la única alternativa que tengamos. Y si nos toca recurrir a un tercero, reitero, un mediador internacional o varios mediadores internacionales que nos ayuden, pues bienvenido. A ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental, y si eso implica revisar todo el tema de la estructura del Estado, el tema de la normativa que tenemos, y volver a empezar y plantear una nueva constitución, pues bienvenido. Creo que es urgente hoy plantear esa alternativa y que nos volvamos a sentar a conversar. Martín Restrepo, vos que estás vinculado no solamente desde la geografía, desde el derecho, desde la politología, también muy metido dentro de lo social y el sector público, vos que caminas las comunas de Medellín, y con tu experiencia y con tu sensibilidad, ¿qué está sucediendo? Ayúdanos a entender un poquito en este momento, porque es que las salidas no son claras, y sobre todo lo digo por una sola cuestión, un postulado desde la ciencia política que incluso planteó Maquiavelo: el que tiene el poder, ¿qué busca? Mantenerse en el poder. Y no importa si está en el poder y las cosas están mal, pues va a tener la estrategia, los medios de comunicación masivos, como le decía el doctor Luis Horacio. Estos debates no se están haciendo a profundidad en lugares donde deberían hacerse, donde la democracia se está haciendo, que indudablemente es en los consejos municipales, en las asambleas o en el Congreso y en la Cámara de Representantes. Martín, el Estado en este momento está mostrando una sola alternativa, es represión. Y la ciudadanía, y mucha gente está diciendo: ok, ya lo perdí todo, estoy con hambre, tengo dificultades, no tengo empleo, he visto a mi abuelo morir, he visto a mi papá tener grandes dificultades. Y esa población es la juventud, es la esperanza y es el futuro y el presente de Colombia. ¿Qué dimensión estamos teniendo realmente, Martín, frente a un Estado que de alguna manera está diciendo: eso no está pasando, son ellos, los vándalos, loquitos, pero detrás de eso hay unos mensajes contradictorios, y realmente la legitimidad del poder se está perdiendo bajo esa representación democrática para la cual ellos llegaron a sus cargos? Bueno, lo que me pregunta está muy vinculado a la pregunta que le hiciste al doctor Luis Horacio sobre quién manda. Y lamentablemente la mano invisible que nos sujeta está estrechamente vinculada con el sistema neoliberal que tenemos instituido en Colombia. Ello ha llevado al país a, yo no diría que solo al país, sino que ocurre en muchas latitudes de Latinoamérica, ha llevado al país a volverse una especie de estado semifeudal, ¿sí? Entonces, vivimos en una fuerte concentración de poderes, una represión total contra la población civil, y tenemos captado en algunos pocos las fuerzas productivas. Eso genera los índices de desigualdad terribles a los que se refería el doctor Luis Horacio, y obviamente detona en la comunidad en una total desesperanza.
cuando el ciudadano se ve tan arrinconado, ¿sí? En un Estado que además es supremamente brutal en tema tributario, que mantiene a las personas ahorcadas en temas de impuestos, unas tasas, unos costos de vida supremamente costosos y un total abandono estatal genera lo que estamos viviendo ahí. Hoy, perdón. Solo se necesita un detonante. El detonante fue la muerte del doctor Ordóñez y nos ha llevado a este todo o nada. El Estado necesariamente hay que reinventarlo. Hay que hacer una nueva arquitectura de este Estado que tenemos. La Constitución del 91, a mi juicio, si bien, como dice el doctor Horacio, fue inconclusa, fue un avance extremadamente extraordinario. Lamentablemente tiene más de 300 reformas constitucionales que la han hecho una pila de hojas, ¿sí? Los derechos humanos son solamente una nominación. La acción de tutela, por ejemplo, como el mecanismo idóneo para defender los derechos fundamentales, se ha quedado corto. No ha podido responder a la sumatoria de violaciones que viven los ciudadanos. Entonces, digamos que todos estos elementos hacen que el Estado actual y la sociedad actual actúe de esta manera. La posición del Estado de victimizarse, ¿cierto? En eventos como este, de trasladar el mal a quien realmente es la víctima, también genera una sensación de frustración enorme. No es posible que las personas tengan que soportar, aparte de los atropellos de la fuerza pública, el señalamiento como los causantes. Y finalmente tenemos el tema de los medios de comunicación. Cuando ocurrió el caso similar en Estados Unidos, me pareció muy particular que ante esas manifestaciones similares a las que hay acá, los medios colombianos salieron a decir: los ciudadanos están exigiendo sus derechos. Pero ahora que somos nosotros, lo que están diciendo es: vándalos están destruyendo las ciudades. Esa inconsistencia de los medios de comunicación también es supremamente dañina y digamos que enciende muchas chispas en muchos sectores de la población. Y para finalizar con este tema de la comunicación, es que con voces que se han escuchado de parte del Estado, de que hay un complot en contra de la institución policial gestada en las redes sociales. Eso es un poco absurdo en la medida en que, independientemente del marco de la protesta que se esté instituyendo, se necesitan las redes. Toda protesta necesita unas redes sociales, unas redes comunicacionales, una estructura organizacional, una identidad discursiva, digamos que el enaltecimiento de unas dignidades atropelladas. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Increíble, así es. Me sorprende mucho que Martín haya tocado el tema de los medios de comunicación y me agrada bastante porque, como decimos, en estos canales, mis estimados invitados y ustedes que están con nosotros conectados, siempre hay un tweet. Es una frase que aparece mucho en unos canales de YouTube y en los medios alternativos. Siempre hay un tweet. Marta Lucía Ramírez, un tweet diciendo: en Venezuela están, murieron unos jóvenes buscando su libertad. Hassan Nazar, siempre hay un tuit de este estado, que siempre hay un tuit, como dice Martín, cuando es foráneo, bueno, cuando nos corresponde, son ellos. El Estado es el responsable, para eso fue creado, mi estimada Pilar. El Estado es el responsable de salvaguardar la vida y la dignidad de todos, hombres y mujeres, bajitos, altos, hetero, homosexuales, católicos, apostólicos, ateos, como lo quiera. Es el Estado al que le corresponde. Y si un policía no entiende que cuando tiene un uniforme está representando al Estado, si un funcionario público no entiende que un civil fue amordazado, electrocutado y luego golpeado brutalmente en una institución llamada CAI que pertenece al Estado, no es responsabilidad de la ciudadanía decir: cúlpenlo, justicia.
Y los medios de comunicación, desafortunadamente, tergiversando. Claro que hay vandalismo, claro que hay una desproporción, Pilar, pero también ayúdanos a entender cuál es el mensaje que tú representas de las víctimas para ir cerrando el programa, para que nos ayudes a entender cuál puede ser el mensaje de una mujer como tú frente a los hechos que están sucediendo y que digo, ojalá acabe, pero creo que entre la presión sistemática, porque es que también Martín lo dijo y permíteme un segundito, yo remato la idea. No solamente estamos viendo hechos bochornosos en el tema de la violencia sistemática del Estado versus el ciudadano, sino que estamos viendo una presión económica. A pesar de que paramos para la pandemia, les cuento una cosa, los bancos no pararon. A pesar de que paramos y que no hay empleo, les cuento una cosa, esa presión sigue estando para la gente. Mientras que para algunas personas que son beneficiadas son 160,000 pesos, para otros son millones y millones de dólares. Eso la gente lo está viendo. Y las nuevas generaciones están diciendo, yo no quiero ser un hombre o mujer fallido como lo fue mi abuelo, como lo fue mi papá. Yo no quiero quedarme callado para aguantar un empleo de 700, 800,000 pesos mensuales. Eso es lo que está sucediendo y esa crisis es la que estamos evidenciando. Pilar, ayúdanos a enviar un mensaje y a ir cerrando el programa, por favor. Bueno, quiero primero pues, destacar lo que dijo Martín. Me parece muy claro y es cierto que los medios de comunicación juegan casi que un papel primordial muy importante en todo lo que está sucediendo. Esto de mostrar un poco, sí, no podemos negarnos que los calles están quemados, que el Transmilenio se quemó, pero las vidas, pero ellos resaltan más las cosas materiales. Ay, miren el Transmilenio pintado, pero no están viendo los asesinados y la sangre que está corriendo por ahí. Por eso lo que dijo Martín es muy pertinente y me parece que tenemos que ponerle el dedo a esto muy, muy en serio. Y también es muy cierto que los asesinatos de los líderes, los falsos positivos, las masacres, la brutalidad, toda tragedia para mí tiene un mismo conector, una guerra de disciplinamiento contra la juventud para moler su actividad social, pienso yo, contra la gente, para amedrentarla, para moler su atrevimiento a reclamar los derechos, para seguirse aprovechando de un régimen de corrupción y de privilegios que sostienen estos crímenes. Entonces, para mí el mensaje es claro, nosotros tenemos que buscar de alguna manera cómo calmar todo esto. Se ha venido pidiendo el desmonte del ESMAD durante muchísimo tiempo, era algo transitorio y ahí está, sigue cometiendo la cantidad de delitos de derechos humanos que hay y no pasa absolutamente nada. Tiene que haber una depuración inmediata para la policía, tienen que cambiar las leyes, el Estado tiene que admitir que esto no está bien, los gobiernos tienen que, sobre todo este gobierno que está dirigido por el Centro Democrático y que son tan guerreristas, ellos, nosotros no podemos negar ese odio que tienen todos ellos al hablar en cualquier sitio donde se paren, es poder decirles a ellos que esto no se trata de Petro, esto no se trata del pueblo democrático, esto se trata de un país que está siendo desangrado y está siendo acabado sus ideas, sus pensamientos por culpa de una política y de la corrupción. Entonces tenemos que buscar una solución, porque no hablemos desde el punto de víctimas de desaparición, víctimas de ejecución extrajudicial, hablemos de todo, aunque yo en ese momento estoy hablando como una persona que duró 30 años buscando a su esposo, pero de todas maneras yo lo veo de otra manera, tengo 5 nietos, 6 nietos y 5 hijos, y ellos necesitan una respuesta como personas comunes y corrientes que no se criaron con ningún odio por lo que haya sucedido en su vida, sino que simplemente ahora tienen terror de salir a la calle, tienen miedo de todo lo que está pasando en el país. Así es, vamos a ir cerrando este programa. Muchas gracias, doña Pilar, Pilar Navarrete. Martín, ¿cuál puede ser en este momento, bajo tu óptica, los pasos a seguir? Un Estado que tiene una representación importante, una concentración de poder, unos medios de comunicación que tratan de ser laxos, no solamente en el gobierno nacional, no solamente en la capital, también hemos visto como en algunas otras ciudades de Colombia se está preguntándose exactamente hacia dónde están yendo los recursos y hacia qué medios de comunicación. ¿Cuál puede ser, Martín,
tu mensaje para cerrar este programa de análisis del caos que estamos viviendo en Colombia actualmente. Bueno, básicamente tres cosas. Escuchando a la doctora Pilar, se me vino algo a la cabeza y es que ella hablaba de las víctimas, pero lamentablemente las víctimas hoy en día no las podemos, digamos, clasificar, los desaparecidos, los desplazados, ¿cierto? Sino que en estos momentos casi que uno podría decir que las víctimas somos todos los colombianos. O sea, estamos sometidos en un estadio de victimización tan profunda, de limitación en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales tan tremendo, que podríamos decir que las víctimas en este momento somos todos los colombianos. Lo segundo es que el doctor Horacio lo dijo muy sabiamente, es necesario empezar a construir una nueva arquitectura de este Estado. Y para eso vamos a necesitar, obviamente, apoyo internacional, porque no lo sabemos hacer. O si lo sabemos hacer, los intereses particulares nos moverán a realizar una arquitectura fallida, como la que tenemos actualmente. Pero no nos podemos poner a esperar que eso suceda. Hemos escuchado en distintos medios de comunicación que a la policía hay que formarla en derechos humanos, que hay que darles cursos de derechos fundamentales, que no sé qué. Cursos Pero de eso yoga, en... cursos de yoga Exacto. muy importante. Pero eso, o sea, recibir un curso en derechos humanos o fundamentales no te hace una persona respetuosa de los derechos humanos. Entonces, eso es una concepción supremamente vacía en lo que se pretende hacer ante estas situaciones. Yo pienso que hay que hacer algo muy importante y es profesionalizar a la policía. O sea, hoy en día, y me van a disculpar los policías, pero hoy en día ser policía es muy fácil. O sea, cualquiera puede entrar a ser policía y yo me aventuraría a decir que si nos pusiéramos a hacer una investigación exhaustiva sobre antecedentes penales, antecedentes psiquiátricos, antecedentes de cualquier tipo sobre la policía, encontraríamos muchos casos muy preocupantes, ¿cierto? Que derivan en este tipo de cosas. Ahora, no responde tampoco solamente al perfil personal del policía, responde también a una política de Estado de represión y uso excesivo de la fuerza contra cualquier manifestación que atente contra el status quo. Entonces, eso también no hay que perderlo de vista. Pero sí me parece importante profesionalizar el ejercicio o profesionalizar el oficio del policía, que sea una profesión, que tengan herramientas no solo de controlar disturbios o de detener fiestas, no, o sea, que sea un verdadero cuerpo de investigación, que tenga tecnología, que tenga formación, que sean respetuosos de los derechos humanos y que respeten y apliquen los protocolos que en el mundo se instituyen para las fuerzas policiales. Lamentablemente, Así en es, Colombia, Martín. los protocolos que están en el papel y los policías no los respetan, pero a eso va. Y lo otro, y para finalizar rápidamente, es que no olvidemos que la policía es una fuerza civil, no es una fuerza armada. Entonces hay que recuperar ese sentido en la policía. Así es, ¿sabes? Me parece interesante ya para darle paso al doctor Luis Horacio. Yo sé que las comparaciones son odiosas y sé que esto va a molestar un poco. Recuerde la policía que teníamos en los 80 y 90 y cómo eran complacientes frente a todo ese narcotráfico que tuvimos, esa explosión de narcotráfico que tuvimos y luego cómo se victimizó cuando tenían precio cada uno de esos policías y cómo la ciudadanía que me tocó vivirlo, porque es que eso es otra cosa, hay gente que no vivió eso. Cuando uno veía a un policía en la calle o le daba pavor y salía corriendo porque o te veían a pedir plata o era objeto militar por parte del cartel de Medellín en ese momento. Y luego vino una reforma a la policía con una subida de salarios y una depuración. Recordemos la historia del DAS, recordemos el magnicidio de Luis Carlos Ganal. ¿Quién era en ese momento quien tenía la seguridad? ¿Quién tenía? Y otros personajes, recordemos el año 89,
donde cuántos candidatos a la presidencia se perdieron. Recordemos ese asunto de la economía que mencionaba Martín y el doctor Luis Horacio, que me parece pertinente, porque es que defender el modelo político a veces recae más defender los intereses económicos que están en juego. Y cuando en el 90 tuvimos ese famoso apertura económica, que es otra cosa más que el neoliberalismo que Reagan y Thatcher empezaron a dispersar en el mundo. Esto se complicó porque las compañías pequeñas no tenían manera de competir con los mercados globales. Y si hay algo que está en este momento en crisis, no solamente la institucionalidad, sino el globalismo. Y entendimos que proteger esos mercados y esos intereses globales va en detrimento de la salud, uno, de la economía, dos, y por supuesto, si eso le metes abuso policial y abuso de poder y corrupción a este caldo, pues va a tener una cosa más complicada. Doctor Luis Horacio, ¿cómo cerramos este programa, el análisis? Bueno, Marcel y compañeros, pues hemos dicho varias cosas. Yo he sido reiterativo en el tema del diálogo, el diálogo entre todos. No encuentro otra. Yo soy comunicador y si bien mis compañeros pues mencionaron ya la crítica a los medios, que además la comparto porque lamentablemente yo incluso fui trabajador de medios y me cansé de ser un replicador de simplemente una realidad que no podía cambiar y casi siempre me dediqué, fue en ese contexto durante mi permanencia por grandes medios masivos, a buscarle los sinónimos al verbo decir, señaló, agregó, afirmó, puntualizó, anotó, etcétera. Y creo que esa es un quehacer que me obligó precisamente a irme a los cuarteles de invierno de la academia y tratar desde la academia precisamente de decirle a los chicos y a las chicas este tipo de temas y que tengan un pensamiento más crítico. Yo creería que, reitero, el diálogo es la alternativa. A mí me parece que revisar el modelo económico es urgente. Luis Eduardo Sarmiento, un economista muy prestigioso que ha dicho que necesitamos un modelo propio, planteó unas alternativas, pero parece que nadie le hace eco a su idea de un modelo propio y creo que es necesario. Teníamos nosotros en el pasado pensadores más fuertes en temas de economía y en temas de política y creo que hay que rescatar también ese tipo de pensamiento e incluso apelar a la academia. Tenemos grandes politólogos, Martín es uno de ellos, otros más, hay muchos que han hablado de estas temáticas, que han dicho, por ejemplo, de reivindicar el arte y el ejercicio de la política como una actividad digna y dignificante. Y eso implicaría entonces también revisar la estructura del Estado en todas sus dimensiones. Y como lo decían Martín y Pilar, si la policía es un organismo de carácter civil y es solamente para, desde el punto de vista legal y constitucional, para acompañar al ciudadano, para hacer labores cívicas, porque en Colombia se ha tergiversado ese papel y se ha dedicado a temas de orden público, de guerrilla, de seguridad, cuando eso es asunto propio de los militares, pues que estamos combatiéndonos al interior mismo y creamos un monstruo como ese que entonces combate al ciudadano y ataca al ciudadano como si estuviéramos en una guerra interna de unos contra otros. No, creo que hay que hacer también un paréntesis, un stop. Y si nos toca buscar actores internacionales que nos ayuden, pues ese sería parte también de la estructura. Hay países que lo han hecho, esto no es imposible. El modelo económico, por ejemplo, de extracción que tenemos no es viable ni posible. Es necesario revisarlo y la estructura actual del Estado que tenemos con una democracia representativa tan pobre como la actual, es necesario también cambiarla por una democracia mucho más real, más participativa, más de cara a los actores del sector público estatal, sector privado y sociedad civil. Así es, tenemos un programa especial. Hay gente que está en la calle, hay gente que está muriendo, hay gente que está combatiendo, hay gente que tiene hambre, hay gente que no se siente representada por los movimientos actuales políticos. Hay personas que están diciendo, basta de que nos maten, realmente nos están matando. Este es Colombia Lives Matter. Colombia también importa, no solamente lo que pasa afuera, amigos, influencers o medios de comunicación o personas representativas. Las víctimas existen.
¿sí? Y el conflicto interno está teniendo una escalada dramática, muy dramática. La policía fue hecha para acompañar, amigos, y está en la Constitución, no lo digo yo, está en la Constitución, no está hecha para que salgan en los barrios con armas desenfundadas y disparen indiscriminadamente. También es cierto que esas manifestaciones violentas no ayudan a que el discurso propague, porque es más fácil destruir que construir. Un diálogo en donde lo fundamental esté. Mi nombre es Pilar Navarrete, mi nombre es Luis Horacio Botero y mi nombre es Martín Restrepo, pero me conoces como Marcel Santos y somos Engomados. Pilar, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por el espacio y sobre todo, pues termino con una frase muy corta que decía Nelson Mandela y es: un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio enseña a los oprimidos a usar la fuerza para defenderse. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Martín, muchas gracias por estar con nosotros, hermano. Marcel, compañeros, muchas gracias por esta oportunidad. Solo resta mi profundo dolor y tristeza y pésame para los caídos y los que muy seguramente seguirán cayendo. Doctor Luis Horacio, muchas gracias por estar con nosotros en Engomados. Y mil gracias a Marcela, a Pilar, a Martín, a todos los que estuvieron en este proceso. Y pues hay esperanzas, hay optimismo, hay capacidad. Ojalá que podamos resolver esto y recordar lo de Sartre. Cualquier manifestación de violencia genera frustración. Así es, tenemos entonces una oportunidad histórica. Colombia, es momento que hagas lo que tienes que hacer y dejes de escaparte y usar la violencia, la represión, el caos y sobre todo la pobreza, no tanto económica, sino la pobreza mental de quienes nos dirigen y quienes están en la calle. No hay que defender absolutamente nada, hay que construir. Hay alguien aquí como Martín que trabaja en lo público, que representas a Colombia. Hay alguien como el doctor Luis Horacio que está en la academia, que debe aportar. Y hay alguien como la Pilar, que aparte de ser mujer, súper valioso e importante, está hablando en nombre de las víctimas. Así que gracias, un programa un poco largo, pero queremos hacer un análisis. Mil gracias, volveremos en otra oportunidad. Y por favor, no más sangre en las calles, no más jóvenes muriendo. Esos jóvenes deberían ser James Rodríguez, deberían ser James, Juanes, Shakira, el arte de estar construyendo y no estar en las calles escapándose de la motocicleta como vimos ayer en vivo en directo y que se celebra en las redes sociales. Eso está muy bien porque probablemente no murió, pero está muy mal porque dice, este es el ridículo que estamos haciendo frente a la comunidad internacional, el ridículo de estar polarizados y el ridículo de no tener un futuro y un presente prometedor desde el punto de vista de oportunidades y de lo que muchos llaman desarrollo. Así que gracias por estar acá y cuídense mucho en estos momentos. Chao, chao. Gracias. Chao.